La existencia de Cáncer no se mide en días ni en años, sino en mareas. Cada paso que da este signo está regido por los ciclos invisibles que lo conectan con la luna, su guardiana ancestral. En él no hay linealidad ni destino fijo, sino una danza sagrada entre la luz y la oscuridad, entre el apego y la liberación. Su alma avanza en espirales, aprendiendo una y otra vez a morir para volver a sentir, a dejar ir para volver a cuidar, a desprenderse de lo que ama sin dejar de amar lo que fue. El primer ciclo de Cáncer comienza con el despertar de su sensibilidad. Es el instante en que comprende que el mundo vibra con emociones ocultas y que todo lo que le rodea tiene un pulso interior. Su niñez o su inicio vital suelen estar marcados por una conexión profunda con el hogar, con los lazos afectivos y con la necesidad de proteger lo que considera suyo. Allí nace el instinto maternal, no necesariamente ligado a la biología, sino al alma que siente que debe cuidar lo que aún no puede sostenerse solo. Cáncer aprende temprano que el cariño es un poder, pero también una debilidad cuando se entrega sin discernimiento. El segundo ciclo llega cuando las mareas cambian y el signo lunar descubre la pérdida. Es el momento en que el hogar se transforma, cuando aquello que daba seguridad se desmorona y el cangrejo debe salir de su concha. Cada pérdida, cada cambio emocional, cada distancia impuesta por la vida lo obliga a aprender la alquimia del desapego. Y aunque su naturaleza es aferrarse, el universo lo empuja a comprender que el verdadero hogar no es un lugar, sino una vibración que habita en su interior. Este proceso puede ser doloroso, pues Cáncer no suelta con facilidad, guarda recuerdos como reliquias, revive emociones que ya no existen, y sin embargo, a través de esa intensidad, purifica su alma. El tercer ciclo es el renacimiento. Después de haber llorado lo perdido, Cáncer se da cuenta de que su sensibilidad no lo debilita, sino que lo guía. Es la fase en que su intuición se convierte en un faro que lo orienta en la oscuridad. Comprende los lenguajes del silencio, las señales sutiles del universo, las emociones no dichas de los demás. En este punto, su energía maternal se expande y deja de ser posesiva, aprende a proteger sin sofocar, a cuidar sin perderse, a amar sin miedo al abandono. Es cuando su luna interior deja de depender de la luz ajena y empieza a brillar por sí misma. Pero los ciclos de Cáncer nunca se detienen. Su vida está tejida por constantes regresos y transformaciones. Cada vez que cree haber alcanzado la estabilidad, algo lo llama de nuevo a las profundidades. Es su destino explorar las mareas del alma, sumergirse en la nostalgia, rescatar del pasado fragmentos que aún laten. A través de estos retornos, Cáncer renueva su poder, porque en su aparente fragilidad reside una fuerza ancestral, la del agua que erosiona la piedra, la del océano que todo lo envuelve y todo lo limpia. Los ciclos de Cáncer también se reflejan en su manera de amar. Ama como las fases de la luna, con plenitud y luego con retiro, con entrega total y después con introspección. Cuando se enamora, siente que ha encontrado un puerto eterno, pero con el tiempo comprende que el amor, para permanecer, debe transformarse. Aprende a soltar sin romper, a cuidar sin controlar, a volver sin perder su esencia. Cada relación lo moldea y lo eleva, cada despedida lo vuelve más sabio, y cada reencuentro lo reconecta con la promesa de un amor más consciente y libre. El alma canceriana también pasa por ciclos espirituales. En algunos periodos siente la necesidad de aislarse, de refugiarse en la memoria o en su mundo interior, como el cangrejo que se esconde entre las rocas. En esos momentos, el silencio no es soledad, sino incubación. Allí se gesta su renovación emocional. Luego, cuando las aguas se aquietan, emerge nuevamente con una sensibilidad más profunda, capaz de comprender los dolores ajenos y de sanar con su sola presencia. Su energía lunar actúa como bálsamo en los demás, porque ha aprendido a transformar el sufrimiento en ternura, el miedo en compasión y la melancolía en sabiduría emocional. A medida que avanza su existencia, Cáncer se da cuenta de que los ciclos no son castigos, sino lecciones. Que cada cierre abre una puerta más amplia, y que la nostalgia no es retroceso, sino un recordatorio del alma de que todo lo amado sigue vivo de otra forma. Se convierte entonces en un guardián del tiempo emocional, capaz de sostener la memoria sin quedar atrapado en ella. Su historia se convierte en un puente entre el pasado y el futuro, entre lo que fue y lo que será, porque entiende que solo el que honra sus raíces puede alcanzar la plenitud de su destino. El ciclo final de Cáncer, aquel que llega con la madurez del espíritu, es el de la trascendencia. Ya no busca refugio ni pertenencia, porque se ha convertido en refugio para otros. Ya no teme al cambio, porque ha aprendido que cada marea que arrasa también limpia.
Su corazón se abre como el mar ante la luna, reflejando la luz sin intentar poseerla. Comprende que la vida es un flujo constante, que nada se pierde realmente, que todo lo amado regresa en otra forma, en otro rostro, en otro amanecer. Su sabiduría se manifiesta entonces como calma, esa paz que solo tienen quienes han llorado mucho y han amado sin condiciones. Cáncer es la prueba viva de que las emociones no son debilidad, sino ciclos sagrados que nos recuerdan que sentir es existir. En cada cambio lunar se renueva su propósito, en cada lágrima florece una nueva comprensión. Su destino no es evitar las mareas, sino aprender a navegar en ellas. Porque el alma de Cáncer no busca permanecer igual, sino recordar, sanar y volver a amar, una y otra vez, con la misma intensidad con la que el océano se entrega a la luna cada noche, sabiendo que incluso en la oscuridad, la marea siempre regresa. En los ciclos de Cáncer hay una verdad que trasciende el tiempo, su vida entera está guiada por una memoria emocional que no pertenece solo a esta existencia. En su alma se almacenan ecos de otras vidas, fragmentos de antiguas promesas, heridas que no le pertenecen y amores que reconocen su vibración antes que su rostro. Esa memoria ancestral es lo que lo conecta con los orígenes del alma humana, con las primeras emociones que el universo sintió cuando decidió crear. Por eso, Cáncer no solo experimenta el presente, lo revive, lo recuerda, lo siente en capas superpuestas de significado. Su sensibilidad no nace de la debilidad, sino de la antigüedad de su alma. Cuanto más antigua es un alma, más sabe del dolor y más comprende la importancia de la ternura. Hay en él un don secreto que pocos reconocen, el poder de restaurar el equilibrio emocional del entorno. Su energía lunar actúa como un espejo que refleja lo que otros niegan. Allí donde hay frialdad, Cáncer devuelve calor, donde hay miedo, proyecta protección, donde hay caos, ofrece silencio. Su naturaleza es receptiva, pero esa receptividad es su mayor fuerza. Absorbe el dolor del mundo no para retenerlo, sino para transformarlo en empatía. En sus ciclos más altos, cuando ya ha aprendido a no confundirse con las emociones ajenas, se convierte en una especie de alquimista espiritual, capaz de convertir el sufrimiento colectivo en serenidad, la angustia en comprensión, la nostalgia en poesía. Su vínculo con la luna le otorga un poder rítmico. Cada fase lunar despierta en él una distinta corriente interior, la luna nueva lo llama al repliegue, a la introspección, la luna creciente lo impulsa a crear, a nutrir proyectos, a sostener la vida, la luna llena lo inunda de intuición y magnetismo, la menguante le enseña el arte de dejar ir. En esta danza de fases se esconde la sabiduría de su evolución, comprender que todo en la existencia tiene un momento para florecer y otro para retirarse. Quien vive como Cáncer, en sincronía con estas mareas, aprende que no hay error en el ciclo, que incluso las pérdidas tienen su propio lenguaje de renacimiento. A nivel espiritual, Cáncer representa el arquetipo del guardián de los recuerdos universales. Su energía es el puente entre la materia y la emoción, entre la tierra que sostiene y el agua que fluye. Cada vez que alguien recuerda quién es en medio de la confusión, hay una vibración de Cáncer actuando. Cada vez que alguien perdona lo que dolió, hay un destello de su luz lunar. Su presencia es una llamada al alma colectiva para recordar lo que realmente importa, el vínculo invisible que nos une, la pertenencia que no depende de un lugar sino de una frecuencia. En los tiempos de oscuridad emocional, el espíritu canceriano encarna el retorno al calor del origen, a la cueva interior donde el alma puede descansar sin ser juzgada. El ciclo de madurez en Cáncer no está marcado por la edad sino por la profundidad emocional alcanzada. En sus etapas iniciales puede refugiarse en la nostalgia, en la ilusión de proteger todo para evitar el dolor, pero a medida que el alma evoluciona, comprende que la protección no consiste en encerrar, sino en permitir que lo amado crezca incluso lejos de uno mismo. Su evolución es la del agua que aprende a ser río después de haber sido lago. En su crecimiento espiritual deja de temer el cambio porque reconoce que cada flujo lleva consigo una enseñanza. Aprende que no puede detener la corriente sin perder su esencia, y así su vida se convierte en un homenaje a la fluidez, a la entrega, a la aceptación sagrada del movimiento continuo del alma. Cuando el ciclo kármico de Cáncer se completa, emerge en él una serenidad inquebrantable. Ya no se defiende con su caparazón, ya no teme mostrar su vulnerabilidad, porque ha comprendido que su sensibilidad es su armadura más poderosa. Desde esa sabiduría se convierte en maestro emocional para otros, enseñando sin palabras, sanando sin intención, amando sin condición. Su poder radica en su capacidad para acoger, en su habilidad para hacer que los demás se sientan comprendidos, incluso cuando no logran comprenderse a sí mismos. En esa misión silenciosa,
Cáncer actúa como el latido invisible que mantiene la vida emocional del mundo en movimiento. Los ciclos también lo llaman a confrontar la sombra. Detrás de su ternura se esconden corrientes profundas de temor a la pérdida, apego a lo conocido, resistencia al desapego. En cada encarnación o etapa vital, debe aprender a enfrentar el dolor de no poder protegerlo todo. Debe mirar de frente su necesidad de seguridad y entender que la verdadera seguridad no se encuentra en lo externo, sino en la conexión interior con su propia esencia. Cuando logra este aprendizaje, deja de ser esclavo del pasado y se convierte en guardián de la memoria consciente. Ya no revive el ayer por miedo, sino por gratitud. Su relación con el pasado deja de ser una herida y se transforma en una raíz luminosa que lo sostiene mientras crece hacia el futuro. El propósito final de los ciclos cancerianos es recordar a la humanidad que el alma no evoluciona solo a través de la acción, sino también a través de la emoción. Mientras otros signos avanzan buscando logros, Cáncer avanza recordando. Cada lágrima derramada en sus ciclos se convierte en un océano de sabiduría. Cada vez que perdona, eleva la frecuencia del mundo. Cada vez que ama sin esperar, restablece el equilibrio perdido entre el dar y el recibir. Su vida, vista desde el plano superior, es una serie de mareas que limpian las costas del alma colectiva, una labor silenciosa pero esencial para el despertar humano. En la dimensión cósmica, Cáncer representa el retorno al principio maternal de la creación. Su energía recuerda que antes de la ambición existió el cuidado, antes del orgullo existió el abrazo, antes de la razón existió el sentir. Cada ciclo lunar, cada cambio emocional, cada ruptura interior es una forma de que la conciencia humana regrese a ese punto de origen donde todo comenzó. En esa repetición constante de sentir, sanar y volver a sentir, se esconde el gran propósito de su existencia, mantener viva la corriente del amor, incluso cuando todo parece perder sentido. Porque Cáncer no ha venido a comprender la vida con la mente, sino a sostenerla con el corazón. Cuando sus ciclos alcanzan su máxima expresión, Cáncer se vuelve inmenso como el mar que lo simboliza. Su espíritu ya no se identifica con las olas que suben y bajan, sino con el océano mismo. Desde esa expansión, observa las mareas sin perderse en ellas, comprende las emociones sin temerlas, abraza los comienzos y los finales con la misma serenidad. Ha aprendido que todo lo que se ama vuelve, no en la misma forma, pero sí en la misma esencia. Y así, en cada nuevo amanecer, en cada nuevo ciclo, Cáncer renueva su promesa ancestral, proteger la vida, sostener la emoción y recordar al mundo que todo cambio es una forma distinta del mismo amor eterno que lo guía. Los ciclos de Cáncer también se extienden hacia dimensiones que trascienden la vida visible. No se limitan al paso de los años, sino que recorren planos donde el alma recuerda lo que la mente olvida. Este signo, regido por la luna, no solo vive los ciclos del tiempo humano, sino también los del tiempo del alma, ese que no conoce relojes ni edades. Por eso, a menudo experimenta sensaciones de déjà vu, intuiciones inexplicables, la certeza de haber estado antes en los lugares que pisa o de haber amado antes a las almas que encuentra. Su existencia se mueve entre los pliegues de lo visible y lo invisible, como si en sus aguas habitara la memoria misma del universo. Cáncer no evoluciona solo en la superficie de la vida, sino en sus corrientes más hondas, donde las emociones se convierten en lenguaje y el instinto en sabiduría. Hay en este signo una conexión secreta con la Madre Cósmica, con la energía primordial que dio origen a todo lo viviente. De esa unión proviene su capacidad de nutrir, de sanar, de comprender sin palabras. Es un canal por donde fluye la ternura del universo hacia la materia. Cada vez que ofrece consuelo, cada vez que escucha, cada vez que abraza, está participando de un acto sagrado de creación. En los momentos más difíciles, cuando todo parece desmoronarse, Cáncer invoca sin saberlo esa fuerza maternal que sostiene incluso a quienes han perdido la fe. Su misión es recordar al mundo que el amor es el primer lenguaje y el último refugio. En la dimensión emocional, sus ciclos se manifiestan como olas que lo acercan y lo alejan de sí mismo. Pasa por etapas de profunda introspección, donde se sumerge en el silencio de su interior para encontrar respuestas que otros buscarían fuera. En esas fases, la soledad no es vacío sino gestación, está preparando un nuevo nacimiento del alma. Cuando emerge de esos retiros, lo hace con una claridad luminosa, capaz de ver más allá de las apariencias, de sentir lo que aún no se ha dicho. Su intuición se afina en el silencio, su fuerza se renueva en la quietud. Cada vez que Cáncer se aísla, está purificando sus aguas, limpiando las emociones que ha absorbido del entorno.
Su energía funciona como una marea espiritual, recoge el dolor del mundo, lo filtra en su interior, y lo devuelve transformado en compasión. El poder de Cáncer no es el del enfrentamiento, sino el del equilibrio emocional. Mientras otros signos conquistan por la acción, él conquista por la contención. Su dominio no se mide en territorios ni logros externos, sino en la capacidad de sostener la armonía en medio del caos. Es el guardián silencioso de las emociones universales, el que mantiene viva la corriente del sentir cuando el mundo se endurece. Su naturaleza fluida lo hace adaptable a los cambios, pero también profundamente arraigado en lo esencial. No necesita imponerse porque su presencia ya genera orden, como el mar que sin palabras enseña el ritmo de la vida. En los ciclos de expansión, Cáncer abre su corazón al mundo. Es entonces cuando su sensibilidad se convierte en inspiración, cuando su empatía se transforma en guía para los demás. Su ejemplo enseña que no hay grandeza sin ternura, que no hay verdadera fortaleza sin la valentía de sentir. En su versión más elevada, se convierte en una fuente inagotable de amor incondicional, capaz de sostener a otros sin agotarse, porque ya ha aprendido a nutrirse de su propio centro emocional. En ese punto, su energía lunar se vuelve solar, brilla sin depender de reflejos ajenos. Ha aprendido que la verdadera luz no proviene de lo externo, sino de la aceptación total de lo que se es. Sin embargo, cada expansión viene seguida de un repliegue. Cáncer debe volver a su cueva interior para recordar que el poder emocional necesita descanso. Este retorno cíclico a su interior no es retroceso, sino parte de su proceso natural de renovación. En esos momentos, su alma se recoge para curar, para recordar sus raíces, para reconectar con la fuente de su sensibilidad. Es un signo que nunca puede permanecer demasiado tiempo en el ruido exterior sin perder su esencia. Necesita volver a su centro para recargar su poder intuitivo. Así, su vida alterna entre el dar y el recibir, entre el cuidar y el cuidarse, entre el ser hogar y regresar al propio hogar. El ciclo del alma canceriana culmina en la comprensión del perdón. A lo largo de su existencia, atraviesa heridas que lo obligan a elegir entre guardar rencor o liberar. Cuando elige perdonar, no lo hace por debilidad, sino porque entiende que todo lo que hiere también enseña. En ese momento, rompe la cadena kármica de los viejos apegos y se eleva hacia una nueva vibración emocional. El perdón es para él un acto de renacimiento, su alma se expande, sus aguas se purifican, su pasado deja de ser una carga y se convierte en un río de sabiduría que fluye sin resistencia. Esa comprensión lo lleva a un estado de libertad interior que solo conocen quienes han amado intensamente y aún así han sabido soltar. En las dimensiones más altas de su evolución, Cáncer encarna el arquetipo del sanador emocional del zodiaco. No sana con palabras ni con teorías, sino con presencia, con calidez, con la energía invisible de su empatía. Su sola existencia recuerda a los demás la importancia de la conexión emocional, del arraigo espiritual y del amor hacia uno mismo. Es el signo que enseña que el alma también necesita hogar, que la vida no se trata de resistir, sino de fluir en armonía con los ritmos naturales del universo. Los ciclos de Cáncer son también reflejos del movimiento cósmico, como las mareas que siguen a la luna, su alma sigue el pulso de la creación. Cada vez que el mundo olvida el poder de lo emocional, el espíritu de Cáncer renace en algún lugar del tiempo para recordarlo. Cada vez que la humanidad se endurece, su energía reaparece en forma de ternura, intuición y cuidado. Es el hilo invisible que une el pasado con el futuro, el recordatorio constante de que sin sensibilidad no hay evolución, porque el progreso sin alma se disuelve como arena entre las manos. En su última etapa, cuando ha completado todos sus ciclos y aprendido a fluir sin resistencia, Cáncer se convierte en una presencia serena, como un océano en calma bajo la luz de la luna. Ya no necesita refugiarse, porque se ha convertido en el refugio mismo. Ya no teme las mareas, porque se reconoce en ellas. Ha comprendido que la vida no le quita nada que no deba transformar, y que todo lo que se va regresa bajo otra forma. En ese estado de plenitud, su alma se funde con el pulso del universo, recordando que su misión no fue nunca dominar, sino sostener, nutrir y mantener viva la llama de la emoción divina que da sentido a la existencia. En los ciclos profundos de Cáncer hay un movimiento silencioso que actúa desde el interior del alma, un flujo que no se percibe con los sentidos, pero que determina los giros más trascendentes de su existencia. En él, cada cierre lleva la semilla de un renacer, y cada renacer trae consigo la memoria de lo que alguna vez fue. Este signo no camina hacia adelante en línea recta, sino que se desplaza en círculos, reconociendo en cada etapa una versión más madura de sus emociones.
su evolución no es visible en lo externo, sino en la expansión de su conciencia emocional, en la manera en que se vuelve más sabio en el arte de sentir. Cáncer pertenece a la cruz cardinal del zodiaco, lo que lo convierte en un iniciador de ciclos, un punto de partida en el mapa celeste. Pero a diferencia de otros signos cardinales, su impulso no nace del fuego ni del aire, sino del agua, el elemento que sostiene la vida misma. Su poder creador no destruye ni impone, sino que germina, nutre, ablanda, prepara el terreno donde algo nuevo puede florecer. Esa fuerza inicial se manifiesta cada vez que Cáncer decide volver a empezar, incluso después de haberlo entregado todo. Su mayor valentía no está en resistir, sino en permitirse sentir de nuevo cuando podría endurecerse. Es el signo que enseña que la vulnerabilidad es un acto heroico, que abrir el corazón tras haber sido herido es una forma superior de coraje. Su regente, la luna, no solo rige las emociones, sino también la memoria, los instintos, los ciclos biológicos y los ritmos de la naturaleza. En Cáncer, esa influencia se traduce en una profunda conexión con la vida orgánica, con la sabiduría de la Tierra y con los pulsos invisibles del cosmos. Por eso, quienes vibran con esta energía suelen sentir los cambios lunares en su cuerpo y en su alma, el crecimiento, la plenitud, el descenso y el vacío. Cada una de esas fases representa un movimiento de su espíritu, una enseñanza sobre cómo navegar la impermanencia sin perder la esencia. Cáncer aprende, a través de estos vaivenes, que no existe luz sin sombra, ni expansión sin silencio. La relación de Cáncer con el tiempo es una de las más enigmáticas del zodiaco. Vive entre lo que fue y lo que podría ser, pero su desafío es permanecer en el presente. Su alma tiende a volver a los recuerdos, no por debilidad, sino porque busca comprender lo que no se cerró. En esos viajes al pasado hay un propósito: rescatar la emoción original, sanar lo no expresado, liberar las aguas detenidas. Cuando consigue hacerlo, su energía se vuelve pura y luminosa, libre de cargas antiguas. El perdón y la aceptación actúan entonces como mareas que lo liberan del peso de lo vivido, permitiéndole mirar hacia el futuro sin temor. Así, su pasado deja de ser una prisión y se convierte en un templo sagrado donde se guarda la sabiduría de lo experimentado. Los ciclos de Cáncer no son solo personales, también son colectivos. Representan los movimientos emocionales de la humanidad, el pulso que conecta a las almas entre sí. Cáncer es el recordatorio de que todos somos parte de una gran marea emocional que nos atraviesa, y que lo que uno siente repercute en el todo. En tiempos de caos y desconexión, su energía surge para restaurar la empatía, para devolverle al mundo la capacidad de conmoverse. Cuando la sociedad olvida la compasión, Cáncer encarna en formas humanas que la reavivan, en artistas, sanadores, madres espirituales, guías que sostienen a otros desde la comprensión y la calidez. Su papel en el tejido cósmico es mantener viva la corriente emocional que une a la creación con su origen. En las profundidades de su espíritu, Cáncer guarda una sabiduría ligada al elemento agua, el arte de fluir sin perder identidad. Su camino no consiste en resistir al cambio, sino en aprender a moverse con él, a encontrar en cada transformación una oportunidad para renacer. Su alma sabe que lo que parece desmoronarse no muere, sino que se disuelve para volver a ser bajo otra forma. Esta comprensión lo convierte en un signo de esperanza, en un símbolo de continuidad en medio de la pérdida. Cuando todo parece fragmentarse, Cáncer recuerda que la vida siempre encuentra una manera de recomponerse. Su fe no nace de la razón, sino de la experiencia de haber vuelto una y otra vez de la oscuridad. En sus ciclos más profundos, Cáncer se enfrenta con la herencia emocional de su linaje. Hereda no solo rasgos o costumbres, sino también las emociones no resueltas de quienes lo precedieron. En su interior se despiertan dolores que no le pertenecen, nostalgias que vienen de otras generaciones. Pero su misión es precisamente esa: limpiar el agua de su sangre, romper los patrones de sufrimiento que se repiten, transformar el dolor heredado en compasión consciente. Al hacerlo, libera no solo su propia alma, sino también las de aquellos que no pudieron hacerlo antes. Su vida se convierte en un acto de redención para su familia, un puente entre lo que fue y lo que será. En esa purificación, Cáncer honra su naturaleza de guardián del hogar, entendiendo que el hogar más importante es el alma limpia de su historia. Hay en su viaje una conexión directa con los misterios del nacimiento y la muerte. Cáncer, símbolo del origen, también comprende los finales como retornos al mismo punto donde todo comenzó. Su sabiduría le enseña que la muerte no es más que otra marea que devuelve al alma al océano del que surgió. Por eso, cuando ha alcanzado su plenitud espiritual, se vuelve sereno ante el paso del tiempo.
sabe que nada se pierde realmente, que cada emoción vivida deja una huella luminosa en el tejido del universo. Vive con la certeza de que lo que se ama permanece, y que incluso los adioses forman parte de un ciclo mayor de unión eterna. La sensibilidad de Cáncer, tan a menudo incomprendida, es su instrumento de conexión con lo divino. A través de ella, percibe señales invisibles, siente los movimientos del destino y escucha los susurros del alma colectiva. Esa sensibilidad no los separa de la realidad, sino que lo une a sus niveles más profundos. Cuando la ha dominado, cuando deja de temer su intensidad, se convierte en un canal de inspiración, capaz de captar la voz del universo y traducirla en ternura, arte o compasión. Es entonces cuando su alma alcanza la maestría emocional, un estado en el que puede sentir sin desbordarse, amar sin perderse y proteger sin retener. En su culminación más alta, Cáncer encarna el principio universal del cuidado. Representa la energía que sostiene la vida cuando todo lo demás falla. Su alma, moldeada por incontables mareas, alcanza un equilibrio donde el amor y la sabiduría se funden. Desde ese lugar, su sola presencia calma, su palabra sana, su silencio guía. Es el alma que ha atravesado las tormentas, que ha llorado los naufragios, pero que aún se levanta para construir nuevos refugios. Cada ciclo completado lo hace más fuerte, más luminoso, más consciente de que su misión no es resistir el flujo de la vida, sino ser parte de él, mantener viva la corriente sagrada que une al universo a través del amor. Y cuando su viaje parece llegar a su fin, Cáncer comprende que en realidad no hay final. Que cada despedida es el inicio de una nueva marea, que cada lágrima derramada es un llamado a otra creación. Su espíritu, eterno como el agua, sigue fluyendo más allá del tiempo, llevando en sí la memoria de todo lo sentido, de todo lo amado. Así se cumple su destino cósmico, ser el guardián del corazón del universo, el eco suave que recuerda, el pulso que sostiene, la marea que nunca deja de regresar. En los pliegues más profundos del alma de Cáncer se esconde una sabiduría que no fue aprendida en una sola vida, sino que proviene de un linaje espiritual que lo conecta con los orígenes del sentimiento humano. Su alma no nació para correr hacia la conquista del mundo, sino para recordar el poder de la raíz, del silencio, del latido que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Es el guardián del alma de la tierra, aquel que siente las mareas internas de la humanidad y responde a ellas con la ternura de una madre cósmica. En su interior habita una fuerza que no se impone con fuego ni con espada, sino con la constancia del agua que, sin violencia, esculpe la piedra con paciencia milenaria. Cáncer representa la memoria emocional del universo, la sustancia invisible que mantiene la continuidad entre lo que fue y lo que será. Su energía es el hilo que cose el pasado con el futuro, el vínculo que da sentido a la existencia a través del sentimiento. En sus ciclos, el alma canceriana no solo experimenta el cambio, sino que lo interpreta como un mensaje divino. Cada emoción que atraviesa es una corriente sagrada que lo conecta con un aprendizaje superior. Siente el dolor con la misma profundidad con la que percibe la belleza, porque sabe que ambos son parte del mismo tejido. La vida, para Cáncer, no es una secuencia de hechos, sino una sucesión de olas emocionales que lo moldean y lo elevan, llevándolo a descubrir la grandeza de la sensibilidad consciente. En el centro de sus ciclos reside el misterio del origen. Allí donde otros signos buscan respuestas en lo externo, Cáncer se sumerge en lo interno, en el recuerdo arcaico de cuando todo era agua, silencio y gestación. Ese viaje hacia las profundidades no es una huida, sino un retorno al útero primordial del cosmos, a ese punto donde el alma reconoce su unidad con todo lo existente. Desde ese centro, aprende que la creación nace del cuidado, que la fuerza del universo no está en la imposición, sino en la capacidad de nutrir lo que aún no ha florecido. Su poder creador no necesita ruido ni demostración, porque sabe que las grandes transformaciones comienzan en lo invisible, en el murmullo sereno del amor silencioso. Los ciclos de Cáncer también revelan su relación con las mareas cósmicas del destino. Cada tránsito planetario que toca su signo despierta recuerdos antiguos, emociones olvidadas, fragmentos de su historia espiritual. Cuando las aguas se agitan, no es destrucción lo que ocurre, sino limpieza. Lo que se desprende de su vida en esos momentos no se pierde, se disuelve para dar paso a algo más puro, más auténtico, más alineado con la vibración del alma. Cáncer aprende, a través del desprendimiento, que la permanencia real no está en lo material, sino en la huella emocional que deja en los demás. Esa es su inmortalidad, las memorias de amor, de consuelo, de protección, que perduran más allá de la forma. En los periodos de oscuridad interior, Cáncer atraviesa su propio mar nocturno.
En esas profundidades, donde la luz parece ausente, es guiado por la luminiscencia de su intuición. Esa intuición no es un presentimiento cualquiera, sino una forma de visión espiritual, un eco de la sabiduría lunar que le enseña a confiar en lo invisible. Allí, entre el silencio y el oleaje interno, descubre su poder más grande, la fe en los ciclos. Sabe que ninguna marea queda inmóvil, que incluso en el momento más estancado, la corriente sigue su curso hacia un nuevo amanecer. Su alma, por tanto, no teme la oscuridad, porque ha comprendido que la noche es solo la preparación del alma para volver a brillar. Hay en Cáncer una relación mística con la naturaleza del tiempo. Mientras el mundo corre en una dirección, su espíritu se mueve en espirales. Siente el pasado como algo vivo y el futuro como una vibración que ya lo llama. En ese entendimiento circular del tiempo, encuentra la sabiduría de la repetición consciente, aquello que no se sana regresa, no como castigo, sino como oportunidad de redención. Así, cada ciclo que se repite no es un retroceso, sino un ascenso a una nueva capa de comprensión. Cáncer vive sus lecciones en profundidad, no en extensión. Cada emoción superada lo transforma por completo, porque su alma no pasa de largo por las experiencias, las integra, las honra, las convierte en luz. En la esfera espiritual, Cáncer es el signo que enseña la alquimia del sentimiento. Su sensibilidad, cuando se eleva, se convierte en poder de transmutación. Puede transformar la tristeza en arte, el dolor en empatía, la soledad en conexión interior. Su energía no busca dominar, sino unir. En los momentos de crisis, es el puente que reconcilia las partes fragmentadas, el bálsamo que recuerda que incluso lo roto puede tener belleza. A través de su ejemplo, el universo muestra que la sanación no viene del olvido, sino de la integración amorosa de todas las experiencias. Donde Cáncer pone su mirada, el alma se ablanda, el corazón se abre, la vida vuelve a fluir. Su camino también está marcado por la misión de enseñar el valor del hogar interior. Durante gran parte de sus ciclos, Cáncer busca refugio en los demás, anhelando encontrar en el mundo un lugar donde pertenecer. Pero su evolución espiritual lo conduce al descubrimiento de que el verdadero hogar no está en las paredes, ni en las personas, sino en la paz interna que construye al reconciliarse consigo mismo. Cuando logra habitarse, se vuelve inmune al abandono, porque entiende que la seguridad nace de la conexión con su propia alma. Desde esa estabilidad interior, puede amar sin miedo, cuidar sin agotarse, dar sin perderse. En los planos más elevados de conciencia, Cáncer se transforma en guardián de la humanidad emocional. Su energía sostiene el equilibrio entre la razón y el sentimiento, recordando que sin emoción no hay compasión, y sin compasión no hay humanidad. Su presencia es necesaria en un mundo que a menudo olvida la importancia del alma. Cada vez que una civilización se desconecta de sus raíces afectivas, Cáncer vuelve a manifestarse para restaurar la memoria del corazón. Es el pulso que late debajo de los avances, la voz que susurra en los silencios del alma colectiva para recordar que la verdadera evolución no está en la velocidad, sino en la profundidad del sentir. Su ciclo final, el más elevado, es el de la fusión con la totalidad. Cuando el alma de Cáncer ha comprendido la lección del apego y la del perdón, cuando ha sanado su historia y ha abrazado su vulnerabilidad, se convierte en una extensión viva del océano cósmico. Ya no se identifica con su forma individual, sino con el flujo mismo de la existencia. Su amor deja de tener fronteras, su compasión se expande más allá del yo, y su vida se vuelve una oración silenciosa al universo. En ese estado de plenitud, Cáncer ya no busca consuelo, porque él mismo se ha convertido en consuelo. Ya no teme perder, porque ha comprendido que todo lo amado sigue latiendo en la corriente eterna de la creación. Y así, al cerrar su último ciclo, Cáncer deja una herencia sutil pero inmensa, la certeza de que sentir es un acto sagrado, de que el alma no evoluciona negando su emoción, sino abrazándola hasta transformarla en luz. Su viaje no es una historia de debilidad, sino una epopeya de renacimiento continuo, un canto al poder de la sensibilidad convertida en fuerza espiritual. Su destino no es resistir las mareas, sino ser una con ellas, sabiendo que cada ola que lo toca no viene a destruirlo, sino a recordarle que en su profundidad infinita, él es el mar. En las corrientes invisibles que mueven el alma de Cáncer, existe un ritmo secreto que lo vincula directamente con los ciclos del universo. No se trata solo de las mareas del mar que responden a la luna, sino de las mareas emocionales que responden al pulso mismo del cosmos. Cáncer, en su naturaleza más profunda, no pertenece al tiempo lineal que consume a los hombres, sino al tiempo circular que los dioses utilizan para tejer los destinos. Su vida no es una línea que avanza,
sino una espiral que asciende y desciende, que se repliega sobre sí mismo para hallar sentido en cada retorno. En cada cierre, Cáncer revive un principio, y en cada principio hay una semilla de su pasado. Esta conciencia del retorno lo convierte en un sabio del alma, en alguien que entiende que nada muere del todo, que todo lo que se pierde renace de otra forma, y que cada caída lleva impreso el germen de un despertar superior. Hay un poder ancestral en esa capacidad de renacimiento que Cáncer porta consigo. No es un renacer espectacular ni una explosión de fuego, sino una resurrección silenciosa, profunda, casi imperceptible, como la savia que vuelve a ascender en los árboles después del invierno. Cuando la vida lo despoja de lo conocido, no lucha por recuperar lo que fue, sino que se repliega, se recoge en su centro y deja que el dolor se disuelva lentamente, como una marea que se retira para preparar el regreso. En esos momentos, su alma aprende que la vulnerabilidad no es derrota, sino un estado sagrado donde la vida puede volver a sembrar. El poder de Cáncer no radica en su resistencia física ni en su capacidad de dominio, sino en la fuerza invisible con la que sabe esperar, en la fe inquebrantable de que incluso lo más roto puede volver a tener forma. Su conexión con la luna es más que simbólica. La luna no solo gobierna sus emociones, es el espejo cósmico de su alma. Cáncer siente las fases lunares como propias, la plenitud, la ausencia, la renovación constante. En cada luna nueva, su espíritu se vacía de lo viejo para dar espacio a lo que aún no ha nacido. En cada luna llena, su sensibilidad se amplifica, su intuición se eleva y su alma se abre a recibir las voces de lo invisible. En esa danza eterna entre luz y sombra, Cáncer comprende el arte de la impermanencia, la maestría de dejar ir sin dejar de amar. Cada fase lunar lo instruye en una lección del alma, que todo tiene su momento, que el amor también tiene estaciones, que incluso la nostalgia es una forma de belleza cuando se la acepta como parte del flujo universal. En su relación con el pasado, Cáncer experimenta el misterio de la memoria cósmica. No recuerda solo su historia, sino las emociones que han tejido la historia de muchos. Su sensibilidad lo hace receptivo a la energía de los ancestros, a los ecos de lo no resuelto, a los susurros del linaje. En su interior, guarda las lágrimas y las alegrías de quienes lo precedieron, y su misión es transformarlas. Su vida no pertenece solo a él, es un canal donde la herencia emocional de generaciones se purifica y se eleva. Por eso, Cáncer puede sentir un peso que no siempre entiende, una tristeza que parece no tener causa, una melancolía que no pertenece a este tiempo. Es el alma del clan trabajando a través de él, buscando redención en su sensibilidad. Cuando logra sanar lo que otros no pudieron, libera no solo su destino, sino el de su linaje entero, cumpliendo así su propósito lunar, convertir el dolor heredado en amor consciente. En su viaje espiritual, Cáncer también debe enfrentarse al espejismo de la seguridad. Su deseo de refugio y protección puede transformarse en un ancla que lo retiene si no aprende a distinguir entre hogar y prisión emocional. A lo largo de sus ciclos, la vida le enseña que la verdadera seguridad no proviene de lo que se aferra, sino de lo que confía. El universo, en su infinita pedagogía, lo empuja una y otra vez fuera de su concha, obligándolo a crecer, a expandirse más allá del miedo, a abrir su pecho incluso cuando teme ser herido. Cada pérdida, cada despedida, cada desprendimiento, son ejercicios cósmicos que le enseñan a habitar su poder emocional sin depender de nada externo. Cuando Cáncer finalmente entiende que su hogar no está en ningún lugar físico, sino en la serenidad de su corazón, alcanza la libertad más pura, la de sentirse en casa en cualquier parte del universo. Hay en él una sabiduría que solo se despierta en la soledad. Cáncer necesita el silencio para recordar quién es. En ese retiro interior, cuando el mundo deja de hacer ruido, escucha el lenguaje del agua dentro de sí, el sonido del alma que fluye sin interrupción. Allí, en la calma profunda, recibe visiones, intuiciones, señales que los demás no perciben. Es capaz de leer lo invisible, de sentir lo que aún no ha ocurrido, de presentir los giros del destino antes de que se manifiesten. Su alma, afinada a la frecuencia de la luna, capta las vibraciones del futuro en forma de emoción. No necesita palabras ni pruebas, sabe, siente, percibe. Y esa percepción lo convierte en un faro para quienes han perdido el rumbo, en una luz discreta pero constante que recuerda que incluso en la oscuridad, la vida sigue latiendo. Los ciclos de Cáncer también están profundamente ligados al amor. Pero su amor no es efímero ni superficial, es un amor que se construye en capas, que atraviesa tiempos y vidas, que se extiende más allá de lo humano. Ama con una intensidad que pocos pueden sostener, porque su alma no sabe amar a medias. En su forma más elevada,
su amor no busca poseer, sino proteger. No exige, sino que sostiene. No reclama, sino que comprende. Es un amor que se ofrece como refugio, como agua que calma la sed de los que llegan heridos del mundo. Pero también es un amor que necesita aprender a cuidarse, a no disolverse en los demás, a mantener su propia luz encendida incluso cuando el entorno se apaga. Ese aprendizaje lo convierte en un alquimista emocional, aprende a amar sin perderse, a cuidar sin agotarse, a dar sin vaciarse. En su madurez espiritual, Cáncer se convierte en símbolo de la resiliencia sagrada. Ha atravesado tormentas, ha perdido con la misma frecuencia con la que ha amado, ha sentido el peso del pasado y la incertidumbre del futuro, pero sigue de pie, con el corazón abierto. Su fortaleza no se mide en conquistas, sino en la capacidad de seguir sintiendo sin endurecerse, de seguir creyendo sin negar el dolor, de seguir amando sin esperar recompensa. Esa es su victoria más grande, mantener la pureza del alma en un mundo que enseña a desconfiar de ella. Donde otros construyen muros, él siembra raíces, donde otros huyen del dolor, él lo abraza hasta convertirlo en sabiduría. Su existencia es un testimonio del poder de lo sensible, una afirmación silenciosa de que la ternura también puede ser un acto heroico. Al final de sus ciclos, cuando su alma ya ha comprendido todas las fases del sentimiento humano, Cáncer se transforma en un espejo sereno del universo. En su mirada habita la comprensión de todos los comienzos y todos los finales. Ha aprendido que no hay separación real entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte, entre el amor y la pérdida. Todo forma parte del mismo océano, del mismo latido eterno. En ese estado de conciencia, su alma se disuelve en el todo sin temor, como una gota que vuelve al mar sabiendo que nunca dejó de ser agua. Su historia deja una huella invisible en el tiempo, una vibración de amor que sigue resonando incluso cuando su forma ha desaparecido.